placer participar en este webinar y con la invitación de Instrumentos Médicos Internacionales. Como platicaba el doctor, es una situación a veces que la neurotrauma no se le da la importancia como debiera de ser, y es una causa muy frecuente de consulta y sobre todo en urgencias. El Hospital de Traumatología y Ortopedia número 21, Unidad de Medicina de Alta Especialidad en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, es un hospital de concentración de pacientes derechohabientes del IMSS de la región noreste de México, y se reciben pacientes con trauma craneoencefálico severo y moderado de la región. En la unidad de cuidados intensivos, en los últimos 3 años, se puede decir que hay un promedio de 200 pacientes que se ingresan a la unidad de cuidados intensivos, siendo el diagnóstico más frecuente el hematoma subdural agudo y el segundo las contusiones cerebrales. En cuanto a, y estamos hablando de que se colocan catéteres de presión intracraneal en aproximadamente un promedio de unos 100 casos al año de tipo parenquimatoso, y unos cerca de 10, un poco más de 10 casos de catéteres intraventriculares. Antes de continuar con el tema, es importante recordar lo que es la presión intracraneal. Los niveles normales en un adulto y en un niño mayor o algún adolescente es de 15 milímetros de mercurio, que vendrían siendo 204 milímetros de agua, si hacemos la conversión. Y en los niños o escolares es hasta 7.4 milímetros de mercurio, en los infantes hasta 6, o sea, estamos hablando de lactantes, y en recién nacidos hasta los 7 meses hasta los 4 milímetros de mercurio. Recordando que se ajusta a la edad estos niveles de presión intracraneal. Y antes de continuar con eso, es importante recordar la doctrina de Monro Kelly, ya que el cráneo es una cavidad rígida y contiene al cerebro. Obviamente es lo más importante, el órgano más importante que hay ahí. Y recordar que el 80% está ocupado por el mismo cerebro, 10% es sangre, tanto arterial como venosa, y 10% es líquido cefalorraquídeo. Vamos a ver más adelante cómo, cuando existe una masa ocupativa que está en progresión, los primeros áreas que se empiezan a afectar son el contenido líquido cefalorraquídeo y la sangre, como vemos aquí en la última barra. En esta gráfica vemos en estos dibujos, ¿verdad?, cómo la presencia de una masa ocupativa en color café, ya sea tumor o un hematoma, va causando el desplazamiento del líquido cefalorraquídeo y de la sangre, sobre todo del componente venoso. Y viendo aquí una curva en la progresión de una lesión ocupativa, sea un hematoma o un tumor, vemos cómo la presión intracraneal se mantiene. Hay un compliance inicial que tolera la presencia de una tumoración o un hematoma, y de repente hay un incremento súbito de la presión intracraneal, al grado tal de que podemos entrar a un punto muy grave o muy delicado, donde existe la herniación de estructuras cerebrales, inicialmente desviación de línea media o subfalcina, la transtentorial, y posteriormente ya la herniación de amígdalas, que es ya prácticamente la muerte. En esta gráfica vemos nuevamente el concepto de la doctrina de Monro Kelly, donde la masa ocupativa, aquí que viene en color morado, va creciendo, y se van ajustando los niveles de líquido cefalorraquídeo y de la circulación venosa también. En cuanto a el monitoreo de la presión intracraneal, pues es importante saber que hay diferentes zonas donde se puede registrar la presión intracraneal. El gold estándar es a nivel intraventricular, pero el parenquimatoso está ganando más adeptos, y por ser algo más práctico y técnicamente menos problemático. Y los otros niveles, a nivel subaracnoideo, epidural, prácticamente están en el olvido, no se utilizan.
Estos son los monitores de registro. Nosotros en el Hospital 21, en el UMAE 21, tenemos el MPM1, pero recién pronto vamos a tener el CAM1 en la unidad. Y bueno, al catéter intraventricular o ventricular, hay que recordar, ¿verdad? El sitio de inserción ideal es en la región precoronal, a nivel de la línea medio pupilar, aproximadamente 2 centímetros por delante de la sutura coronal, 1,5 centímetros, en el punto de Kocher, que es el punto ideal, ¿verdad? Y en ese sitio es donde habitualmente se recomienda hacer el microtrépano, y obviamente dirigiéndolo hacia la línea media para llegar hacia el ventrículo. Eso es hacia grandes rasgos la técnica. Aquí vemos algunos dibujos, ¿verdad? Hacia el epicanto contralateral se dirige, y un poquito hacia lo que sería el tragus, en la línea del tragus. Aquí tenemos el kit del sistema ventricular. Vemos lo que es el transductor, el catéter propiamente dicho, y el cable de registro de fibra óptica. Aquí vemos también, con el monitor, el nuevo, el CAM1, perdón, cómo tenemos aquí el catéter. Aquí le voy a dar un recorrido. Vemos de cerca lo que es el catéter de presión intraventricular. Aquí tiene sus poros, el tornillo, y aquí está articulado el cable de registro. Aquí es donde hacemos el ajuste previo, y este es el sensor de la temperatura en esta zona. Ahí tenemos está encendido, ¿verdad? Obviamente está calibrado en 0, y aquí se registra también temperatura, y en un momento dado también se puede estar simultáneamente monitorizando la presión de perfusión cerebral. Muy bien, aquí tenemos brevemente, ¿verdad?, lo que es la colocación del catéter de presión intraventricular. Vemos cómo sale líquido cefalorraquídeo en un momento dado. Trae un estilete y se dirige con la técnica que habíamos mencionado, ¿verdad?, hacia la línea media y hacia el tragus. Entonces, y para el armado del catéter, aquí estamos viendo cómo se introduce el sensor, ¿sí?, de fibra óptica a través de la luz del catéter, y tenemos una parte ahí que está mostrando donde es la salida de líquido cefalorraquídeo, donde conectamos algún sistema de drenaje cerrado. Y por otro lado tenemos, bueno, ahí va donde fluye el líquido, y tenemos ahí el sensor del registro de la temperatura, que es también parte de lo que registra el sistema. Muy bien. Este es para el ventricular. Hay gente que lo puede poner en otros lugares, ¿verdad?, pero a nivel parietal posterior. Sin embargo, es muy impráctico, y puede ocurrir ahí un problema de ruptura del cable en las regiones posteriores del cráneo. Lo ideal es ponerlo en la región frontal o precoronal. Aquí tenemos un dibujo, un esquema de un catéter parenquimatoso. En el catéter ventricular es un microtrépano más grueso que el del parenquimatoso. Aquí tenemos lo que es el catéter propiamente dicho, con el mismo sensor de fibra óptica, y el tornillo. Es un tornillo que está hueco, y a través del cual pasa el sensor. Aquí estamos viendo, lo ideal es, a la hora de colocarlo, que el punto rojo quede en este nivel del protector o capucha, porque estamos hablando de que son 2 centímetros que queda dentro del parénquima, y esto que está aquí del tornillo es lo que queda dentro de lo que es el espesor del cráneo. Y aquí tenemos el monitor, el CAM2, que también es otro que va próximamente a estar en el UMAE 21. Vamos a tener 2 de este tipo y 2 del anterior que vimos.
y vemos nuevamente el cable en la zona aquí de donde se hace la calibración y el catéter propiamente dicho con el tornillo integrado. Muy bien. Ahora, en pocos días o semanas ya se está introduciendo un nuevo catéter flexible que trae una tecnología nueva también del grupo Camino. Y es un catéter que tiene una ventaja, es el Natus. La ventaja que tiene este catéter es que, bueno, muchas veces nos frustra cuando colocamos un catéter ventricular, que al abrir el drenaje de líquido cefalorraquídeo se aplana la curva y entonces ya no vemos el registro que quisiéramos ver, ¿verdad? Se aplana y hasta que no se acumula algo de líquido empieza otra vez a ver registro. Con el catéter ventricular Camino Flex se mantiene esa curva a pesar de que exista drenaje del líquido cefalorraquídeo. Entonces va a ser una tecnología muy interesante que trae este equipo y que ahorita vamos a ver a grandes rasgos. Es un kit parecido a los demás, con una broca con tope y obviamente con el catéter con perforaciones y con un estilete. Pero viendo aquí lo que es este esquema, vemos el sensor de la presión intraventricular, está en la punta del catéter y tenemos en la más distal al sensor, tenemos los poros del drenaje. Y en el corte transversal podemos ver cómo hay el orificio para introducir el catéter es a través de un orificio independiente al que fluye el líquido cefalorraquídeo y por ahí se introduce el estilete. Y también viene en el espesor de la pared, viene el cable de registro, o sea, no viene como en el anterior que mostré ahorita en la luz del catéter. Entonces, viene en forma independiente lo que es el flujo de líquido cefalorraquídeo y por otro lado el registro, como vemos aquí, en la punta del catéter. Y se saca o se exterioriza como si fuera una ventriculostomía convencional. Y esas son las características de este catéter Flex Camino, el Natus. Muy bien. Ya entrando en materia en cuanto al registro de la presión intracraneal, es importante ver que las ondas de presión intracraneal, las primarias, podríamos llamarle, que son 3, P1, P2 y P3, son un reflejo del pulso arterial, del pulso o del gasto cardíaco. Podemos ver cómo la fase sistólica, que está aquí en la punta en verde, se refleja en P1. Es la fase de eyección y de donde se refleja el ingreso de sangre al cerebro y que se transmite en los plexos coroides. P2 es una onda que está relacionada con la circulación venosa y que tiene que ver con estar viendo el compliance cerebral, que más adelante vamos a ver. P3 representa el cierre de la válvula aórtica. Muy bien, acá tenemos estas curvas P1, P2, P3, esta es la morfología normal. Cuando empieza a haber un incremento de la presión intracraneal, además de que vamos a ver las lecturas arriba de 20, 25 milímetros de mercurio, se van a observar también en un incremento de la altura de P2. Aquí se invierte la posición, P2 está por encima de P1. Entonces, esto significa que se está perdiendo el compliance cerebral y es un signo de alarma. Al estar viendo la morfología de las ondas de registro, tenemos que ver también esa morfología. Si se está perdiendo y tenemos presiones intracraneales por arriba de 20, estamos empezando a entrar en una fase crítica. Y como podemos ver aquí, la altura de esas ondas de P1, P2 y P3 reflejan el pulso vascular. Y es importante ver que existe otro tipo de ondas que son ya contemporizadas, o sea, las vemos en el tiempo, que son ondulantes y que más adelante les voy a mencionar que las describió Lunder. Aquí tenemos nuevamente lo que es la descripción de una onda de presión intracraneal. Como les había comentado, tiene que ver con el compliance cerebral
y aquí vemos ya una onda patológica ya en un cerebro que no tiene ya compliance. Aquí vemos claramente, por ejemplo, unas tomografías prácticamente normales con ondas de presión intracraneal con morfología normal, y conforme se presentan lesiones ocupativas, un hematoma subdural o edema cerebral, empieza a alterarse esa morfología y podemos ver cómo empieza a elevarse P2, y hablamos ahí de que se está perdiendo el compliance cerebral. En 1963, Niels Lundberg describió las ondas de presión intracraneal, pero las registró en un tiempo. O sea, se habían registrado y se tomaban como una lectura única, pero Lundberg lo hizo registrándolo en tiempo. Y él encontró que algunas curvas estaban relacionadas con situaciones donde el paciente estaba descerebrando o decorticando, situaciones así críticas, y él hizo las anotaciones y las describió. Y las ondas normales, están invertidos. Uno pensaría que las ondas A son las normales, pero es al revés. Las ondas A son las patológicas completamente. Entonces voy a hablar primero de las ondas C, que son las normales. Las ondas C son rápidas, son estas que estamos viendo aquí en la gráfica de abajo, y vemos que son de 4 a 8 por minuto, ¿sí? Son estas ondulaciones, ¿sí? Entonces, son de 4 a 8 por minuto y son de menor amplitud, o sea, no son de mucho tiempo. Y obviamente se mantiene por debajo de 20 milímetros de mercurio en la escala de presión intracraneal. Las ondas de tipo B, como vemos aquí, ya son ondas que están por encima de los 20 milímetros de mercurio. Aquí estamos viendo una, aquí vemos otra, y que se presentan de media a 2 ondas por minuto. Y estas muestran un ascenso paulatino, o sea, gradual, y luego descienden. No hay una meseta, sí es como ondulante, pero se mantienen muy cerca de los 20 o por encima de los 20 milímetros de mercurio. Y las ondas de tipo A o plató, es el otro nombre que se le da, ya son ondas completamente patológicas. Estas de las ondas de tipo B es un preludio de hipertensión intracraneal, o se puede decir que estamos entrando en la fase de hipertensión intracraneal. Las ondas de tipo A son las más patológicas y son, si podemos ver aquí, prácticamente una meseta. Súbitamente hay un ascenso hasta más de, incluso llega hasta 50 milímetros de mercurio. Aquí subió 30, pero está hasta 50, y se mantiene durante 15 o 20 minutos en esa, como una meseta, y luego hay un descenso brusco y pasan 2 o 3 horas y vuelve a haber ese incremento. Entonces, ahí prácticamente se puede decir que estamos hablando que ese paciente ya perdió su compliance cerebral y está entrando en la fase de herniación cerebral, si es que no está ya incluso herniado. Aquí vemos nuevamente esas curvas que pasan de 20 milímetros de mercurio y que se mantienen como una meseta que dura 15, 20 minutos y luego vuelve, ¿sí? Las ondas de tipo B, aquí como está cortado el tiempo, pues se ven de esta morfología, ¿sí? Pero si hacemos una extensión en tiempo, podríamos ver las ondulantes. Y aquí vemos las de tipo C, que son las normales, que se mantienen por debajo de los 20 milímetros de mercurio y que son prácticamente de morfología normal. Aquí vemos el pulso de las de tipo C, cómo van, suben, que tienen que ver con el pulso respiratorio. Aquí tenemos a una paciente posoperada de un hematoma subdural agudo, marca ahí 10 milímetros de mercurio, está con el BIS, monitoreo electroencefalográfico en cuidados intensivos. Lo ideal es que esté el BIS abajo de 50, que estamos hablando ahí de una sedación. Ahí vemos el catéter y el BIS. El BIS tiene utilidad para estar verificando que la sedación sea efectiva, y en un momento dado, pues cambiar de estrategia si no está funcionando. Muy bien, aquí tenemos las ondas B, así más específico, las de Lundberg, de tipo B, de 0.5 a 2 por minuto. ¿Sí? Son elevaciones modestas, cercanas, como les mencionaba, cerca de los 20 milímetros de mercurio, y refleja un incremento de manera cualitativa de la presión intracraneal. O sea, ya cuando vemos este tipo de ondas es para empezar con alarmas
respecto al manejo de ese paciente. Aquí vemos un caso de ondas de tipo B de Lundberg. Vemos cómo aquí antes de darle play, P2 está por encima de P1, ¿sí? Entonces, y está manejando ya presiones de 24 y hasta 28 de repente en fases más avanzadas. Entonces, ahí podemos ver las ondas. No corre el... Ok, bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Y aquí vemos las elevaciones que les comentaba de patológicas de plató o ondas de tipo A, donde vemos que súbitamente hay un incremento de la presión intracraneal, se mantiene la meseta y luego hay un descenso, pero dura entre 15 y 20 minutos y regresa casi hasta límites normales, pero ya ahí prácticamente se puede decir que está perdida el compliance y la autorregulación cerebral también. Y aquí en estos pacientes vemos también lo que es la triada de Cushing. Ya empieza a haber pacientes con hipertensión arterial y empieza a haber también bradicardia. Nuevamente vemos aquí como el incremento súbito de la presión intracraneal y la herniación cerebral. Recordando un poco lo que es de los mecanismos de autorregulación, donde el CO2 bajo provoca vasoconstricción y el CO2 elevado pues produce una vasodilatación. Y lo mismo ocurre con la presión arterial media, ¿sí? Presiones arteriales medias bajas favorecen que haya vasodilatación y cuando incrementamos la presión arterial media como mecanismo de defensa hay una vasoconstricción. Muy bien, aquí viene algo de eso que les acabo de comentar. Muy bien, entonces en el paciente con trauma craneoencefálico severo es muy importante una constante que es la presión de perfusión cerebral y que viene siendo el diferencial entre presión arterial media y presión intracraneal. Lo normal o lo ideal es tener entre 60 y 70 o puede ser hasta 80 milímetros de mercurio. Eso permite una adecuada perfusión del cerebro. Cuando por alguna razón este balance se pierde y tenemos un ingreso de entre 50 y 60 milímetros de mercurio, estamos hablando de isquemia. Y entonces el paciente puede desarrollar un daño cerebral secundario y generar edema citotóxico. Si esa presión de perfusión está por debajo de 30, estamos hablando del paciente está entrando ya en fase de muerte cerebral. Y obviamente cero, pues ya es prácticamente un paciente que no tiene función y tiene muerte cerebral. Hay que recordar también en esto del trauma craneoencefálico severo una clasificación de Marshall de los hallazgos tomográficos en un TAC de cráneo. Y sobre todo darle importancia a lo que es el daño axonal, que llaman daño axonal difuso grado 3 y grado 4. ¿Sí? El grado 3, que básicamente se caracteriza por la presencia de borramiento de las cisternas de la base. El 4 pues ya se relaciona con desplazamientos, pero todavía la línea media no pasa de 5 milímetros. Y en el grado 4 de daño axonal difuso, de daño axonal, de daño cerebral, es de más de 5 milímetros de desplazamiento. Cuando ya hay una lesión ocupativa que requiere de tratamiento quirúrgico, simplemente no se le llama daño difuso grado 5, sino simplemente se evacuó la masa y entonces se considera como una masa evacuada, ¿sí? Aunque aquí viene como grado 5, en realidad en la práctica no viene como grado 5. Entonces hay que enfocarse en estos tres y obviamente los pacientes que requirieron cirugía pues son pacientes de alto riesgo de desarrollar hipertensión intracraneal. Y esa es la importancia, o sea, pacientes con desplazamientos de línea media de más de 5 milímetros o aquellos que, según las guías de la Sociedad de Neurocirugía de Estados Unidos, son pacientes con alto riesgo de desarrollar hipertensión intracraneal.
Este es un estudio de una doctora en Barcelona, la doctora Poca, donde hizo un estudio donde en base a los hallazgos radiológicos de TAC, de daño difuso grado 1, grado 2, hizo un análisis de los riesgos de hipertensión intracraneal o el desarrollo de hipertensión intracraneal. Entonces, básicamente lo que se observa fue, aunque fue una muestra muy pequeña de pacientes que tuvieron daño difuso grado 4, fueron nada más 2 pacientes, pero esos 2 pacientes desarrollaron una hipertensión intracraneal incontrolable, ¿sí? Y ya, obviamente, el que también desarrolló hipertensión intracraneal incontrolable, pues fue el paciente que se quedó con una lesión ocupativa que no se operó, pues obviamente tenía que tener un riesgo alto de hipertensión. Pero los que son así más de más riesgo son los niveles 4 y del paciente que requirió de una cirugía de evacuación de hematoma. Muy bien. En el 2013, un consenso y conferencia que hubo en la ciudad de Milán, en Italia, se reunieron expertos para opinar respecto a las indicaciones para el monitoreo de la presión intracraneal. Y se publicó esto en un artículo en Acta Neurochirúrgica del 2014. Y lo que se mencionaba es que no se recomienda realizar monitoreo de la presión intracraneal en pacientes que aunque tengan un trauma craneal severo, o sea, estamos hablando de pacientes con Glasgow de 3 y 8, y TAC normal, no está indicado el monitoreo de la presión intracraneal. Pacientes con trauma craneal severo, estamos hablando otra vez de Glasgow de 3 y 8, y con contusiones cerebrales, ellos tienen indicación para colocarse un catéter de PICC. Sobre todo porque esos pacientes a veces hay que hacer una evaluación o ventana terapéutica y ver cómo están. Entonces, para no someterlos a eso, porque es un riesgo que pueda crecer la contusión, lo ideal es estar viendo el monitoreo y confiarnos. Hay que tener mucha confianza en el monitor de presión intracraneal para poder trabajar en la neuroprotección. La otra es en el paciente, la otra recomendación, en el paciente que se hizo una cranectomía descompresiva secundaria. ¿Cuál viene siendo esta? Aquel paciente que estuvo bajo tratamiento médico en cuidados intensivos y que no pudo, y que fue refractaria a la hipertensión, pues se realiza el procedimiento de cranectomía, pero lo recomendable es colocar un catéter de presión intracraneal para dar seguimiento a ese edema cerebral incontrolable y determinar más adelante si continúa en coma inducido o si hay que hacer una ampliación de la cranectomía o hay que hacer una cranectomía descompresiva contralateral. Y lo más común también es que nos vemos en la práctica es después de una craniotomía en donde hubo que hacer la realización de la evacuación de un hematoma supratentorial expansivo y que requirió de una craniotomía, o sea, no vimos alguna situación ahí de riesgo de hipertensión intracraneal, pero sí hay algunos criterios clínicos y radiológicos que es importante que tomemos en cuenta. Entre los criterios que tenemos que tomar en cuenta después de evacuar un hematoma supratentorial postraumático y que debemos de considerarlo y tenerlo en mente es, en cuanto a los criterios clínicos, sería un paciente que haya llegado a urgencias o que antes de la cirugía, haya llegado a la sala de urgencias con respuestas motoras de Glasgow de 4 o menos, ¿sí? Y nos referimos a esa escala de 4 o menos, pacientes que tienen posturas de descerebración, de corticación o que solamente retiran al estímulo doloroso. Pacientes que ingresaron con anisocoria o midriasis bilateral también son pacientes que se recomienda realizar o continuar con monitoreo de la presión intracraneal. Y también aquellos pacientes que durante su estancia en urgencias hayan tenido episodios prolongados de hipotensión o hipoxia severos. Eso también es otra de las indicaciones desde el punto de vista clínico. Desde el punto de vista radiológico, pues como les había comentado, el encontrar un paciente con un daño difuso grado 3, con cisternas basales obliteradas o comprimidas,
es un paciente con alto riesgo de desarrollar hipertensión intracraneal, entonces es también otro paciente que se recomienda eso. La desviación de la línea media mayor a los 5 milímetros, que sería el daño difuso grado 4. O también una situación así especial que a veces ocurre, ¿verdad? Cuando la línea media, el desplazamiento de la línea media es mayor que el espesor del hematoma extraaxial. Es decir, si el desplazamiento es muy importante y la colección hemática es pequeña, significa que hay mucho edema. Entonces, ese paciente también es otro paciente candidato a colocarle un catéter de monitoreo de presión intracraneal. O en algunas ocasiones podemos tener un paciente que ya hicimos la evacuación del hematoma, pero tiene en el otro hemisferio o en otras zonas del mismo hemisferio donde se operó lesiones hemorrágicas, contusiones o algún hematoma parenquimatoso pequeño o epidural que puede crecer. Entonces ahí es otra razón también para considerar colocar un catéter de PICC. Y en algunas ocasiones, que nos toca muy seguido, realizar la colocación de un catéter de PICC después de una craniectomía descompresiva primaria. O sea, la craniectomía descompresiva que a juicio ya del neurocirujano decide evacuar el hematoma y colocar un monitoreo de la presión intracraneal dadas las circunstancias con las que ingresó el paciente, sobre todo si son pacientes que ingresaron con un estado de coma profundo y una lesión ocupativa, hematoma bastante grande, son pacientes que seguramente van a hacer hipertensión intracraneal. Entonces, es conveniente también después de una craniectomía descompresiva primaria colocar un monitor de PICC. Otro grupo de pacientes son los politraumatizados, son pacientes que llegan a salas de shock trauma con múltiples, con áreas, más de una o dos zonas de trauma severo, y que llegan a veces por el shock hipovolémico o hipoxia severa, llegan en estado también de coma, y más si tienen posturas motoras anormales, como les comentaba, de cerebración, de corticación, hemiparesia también, es otro hallazgo radiológico, clínico, que hay que tomar en cuenta en pacientes que hemodinámicamente o ventilatoriamente estén estables, hay que considerar la colocación de un catéter de PICC. Entonces, perdón. Otro grupo de pacientes que es importante y que no lo mencionan, no lo vi yo en el consenso de Milán, es los pacientes con daño axonal difuso. Son los pacientes que llegan a la sala de urgencias de una volcadura o de algún accidente fuerte de choque y que ve uno los estudios de imagen y se ven lesiones aparentemente no llaman mucho la atención. Si acaso ve una hemorragia subaracnoidea grado 1, algunas pequeñas zonas de sangrado intraparenquimatoso, pero hasta ahí, más sin embargo el paciente está en Glasgow de 7 o 6, a veces con una pupila más dilatada que la otra, y sí, a veces con algo de borramiento de los surcos y cisuras, pero hasta ahí, sin desplazamiento de línea media ni nada. Y son esos pacientes a veces en los que hay que considerar también colocar un catéter de PICC, porque al paso de las horas, a veces a las 72 horas, empiezan a desarrollar un edema. Y si no tenemos una manera de estar dándole seguimiento, se nos puede escapar. También lo recomiendan, o es un caso especial, habrá quienes en las contusiones bifrontales extensas recomiendan colocar catéter de PICC, ya que a veces puede pasar desapercibido el crecimiento de lesiones hemáticas en las regiones frontales por estar en una zona de descompliance, se puede escapar. Entonces hay quienes lo recomiendan. Yo sinceramente creo que no es indicación para esos casos. Y tampoco vi los casos de heridas por proyectil de arma de fuego o heridas o fracturas de hundimiento extensas. Creo que ese es otro grupo también de pacientes que no lo vi yo ahí en el consenso de Milán, pero que creo que también hay que tomarlos en cuenta, ya que las heridas por proyectil de arma de fuego generan mucha energía, calor y lesionan vasos y causan mucho edema cerebral, sobre todo citotóxico. Y es muy importante tener una monitoreo de la presión para detectar oportunamente alguna situación de edema cerebral incontrolable y tomar medidas quirúrgicas en caso necesario. Lo mismo ocurre con las fracturas de hundimiento extensas. Después de la corrección del hundimiento, pues queda un cerebro lesionado y a la postre es un
es un tejido que va a desarrollar edema y entonces hay que darle seguimiento también a ese tipo de pacientes. Ahora, mucha del monitoreo de presión intracraneal va enfocado, de hecho prácticamente todo va enfocado al trauma craneoencefálico, pero es muy importante que entendamos que también hay otras patologías neurológicas que requieren o que se pudiera aplicar el monitoreo también. Y entre ellas, una que creo que es muy importante es la hemorragia subaracnoidea espontánea por la ruptura de un aneurisma intracraneal o una malformación arteriovenosa. Y más que en los casos de hemorragia subaracnoidea, muchos desarrollan hidrocefalia, además del mismo vasoespasmo y el edema citotóxico que puede ocurrir. Hay muchas razones para considerar que se pudiera colocar algún catéter de PICC ventricular en los pacientes con aneurismas rotos y hemorragia subaracnoidea. También en algunas literaturas, ahorita más adelante vamos a ver las indicaciones de otras series, el accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico o isquémico. El ACV hipertensivo genera mucho edema, entonces los días posquirúrgicos es conveniente también tener en ocasiones un registro del comportamiento de la presión intracraneal. Y en el isquémico, en especial las trombosis o isquemia de la cerebral media, que genera mucho edema y es un edema a veces maligno en pacientes jóvenes, o las trombosis venosas profundas también pueden causar un edema cerebral bastante severo y el monitoreo de la presión intracraneal puede ser un auxiliar para detectar oportunamente una situación crítica. Mucho menos frecuentes otras aplicaciones son para meningitis, encefalitis, o sea, situaciones de neuroinfección que también generan edema y que en un momento dado se tienen que tomar en cuenta como otra posibilidad. La hidrocefalia no traumática es todavía mucho menos, ¿verdad? Pero es otra de las posibilidades y, bueno, algunas encefalopatías metabólicas como el síndrome de Reye es uno de los que puede causar también situaciones de hipertensión intracraneal y que hay que tomarlos en cuenta como otras probables patologías que pueden ocupar del manejo de la presión intracraneal, del monitoreo. Muy bien, un grupo de expertos también hizo encabezados por Asís, del grupo de Seattle, y ahí con el doctor Chesnut, vieron manejaron unos criterios de inclusión para considerar si el paciente sería conveniente hacerle monitoreo o no. Entonces, de los criterios mayores y criterios menores. Los criterios mayores, o sea, con un criterio mayor puede ser ya suficiente para justificar colocar o por lo menos recomendar la colocación de un catéter de PICC. Y entre los criterios mayores está la compresión de las cisternas de la base, ¿sí? Que habíamos visto ahorita, el daño difuso, daño grado 1, grado 3, perdón, la desviación de la línea media de más de 5 milímetros, el daño estructural grado 4, ¿sí? Entonces, estos dos criterios son muy importantes. Y la presencia de una lesión ocupativa, intraxial sobre todo, de más de 25 centímetros cúbicos. Estos son los criterios mayores, entonces, ante una situación donde tenemos esto, es prácticamente un hecho que muchos pacientes, en un alto porcentaje, van a hacer hipertensión intracraneal. Entonces, se justifica la colocación de un monitoreo. Y de los criterios menores, pues está lo que habíamos platicado hace rato, la presencia de posturas de descerebración, de corticación, aunque yo considero realmente que esos son criterios mayores, porque ya un paciente que está descerebrando, decorticando, es un paciente que está herniado, esto no demuestra lo contrario. Pero bueno, en este grupo consideraron como criterios menores el puntaje motor menor o igual a 4, la simetría o las alteraciones pupilares y la reactividad de las pupilas, ¿sí? Y bueno, ya también como el grado número 2, pues el que exista alguna lesión ocupativa, perdón, una lesión intraxial de menos de 25 centímetros cúbicos, menos de 5 milímetros de desplazamiento de línea media y con presencias de las cisternas de la base, lo consideran también como un criterio menor. Muy bien. La Brain Trauma Foundation hizo también un análisis y hizo una publicación de las guías
en septiembre del 2016, considerando como máximo como nivel de evidencia grado 2B los siguientes aspectos. En el monitoreo de la presión intracraneal puede ayudar a reducir la estancia hospitalaria y mortalidad durante las primeras 2 semanas de internamiento del paciente. Eso es lo que se llegó a encontrar y es la recomendación. Y lo recomiendan también con el nivel de evidencia 2B que se aplique o se coloque en pacientes recuperables con trauma craneoencefálico severo, o sea, entre 3 y 8 de Glasgow, pero que tengan tomografía de cráneo anormal. ¿A qué se refiere con anormal? Que tengan hematomas, contusiones, edema, herniación o compresión de cisternas de la base. Entonces, recomiendan con este nivel de evidencia en este tipo de pacientes el monitoreo de la presión intracraneal. Y también en pacientes con trauma craneoencefálico severo, o sea, que estén en coma, con un TAC normal, pero con 2 o más de los siguientes puntos, ¿verdad? Un paciente arriba de los 40 años, es uno de los criterios, de los 2 que se piden. Que tenga una posturas anormales uni o bilaterales de tipo motor, de las posturas de corticación o de cerebración, o que tengan presión arterial sistólica de menos de 90 milímetros de mercurio. Esas son de las recomendaciones de la Brain Trauma Foundation. Esto con la finalidad se demostró que puede proveer se pueden obtener buenos resultados, optimizar los resultados postquirúrgicos en los pacientes o a su egreso, porque algunos pues no se operan, ¿verdad? Y la cranectomía descompresiva está como nivel de evidencia 2A. La cranectomía bifrontal descompresiva, pero solamente lo que se tiene así bien demostrado es que reduce la presión intracraneal y puede minimizar los días de estancia en la unidad de cuidados intensivos. Nada más, o sea, no mejora el pronóstico de recuperación funcional, la verdad. O sea, es lo que se ha demostrado. Lo que sí hasta ahorita está bien demostrado, y hay algunos artículos de China con series de varios pacientes, es la cranectomía descompresiva extensa. Promedio de 15 centímetros de diámetro o de 12 por 15 por lo menos, es lo que se recomienda. Y esto sí ha demostrado que reduce la mortalidad y mejora los resultados neurológicos posoperatorios en pacientes con trauma craneoencefálico severo. Igual se publicó en las guías del manejo del trauma craneoencefálico severo de la 4ª edición en septiembre del 2016. En cuanto a algunos parámetros también que se publicaron, ¿verdad? Pues lo de mantener las presiones arteriales sistólicas por encima de 100 en pacientes de 50 a 69 años, por arriba de 110 en pacientes de 15 a 49 años, con nivel de evidencia 3, o sea, y recomendando también con nivel de evidencia 2B, un poquito el más alto, ¿verdad? La presión de perfusión cerebral. Este es el punto importante. O sea, con nivel de evidencia 2B, la presión de perfusión cerebral entre 60 y 70 es completamente recomendable, ¿sí? A pesar de esto, no se recomienda estar haciendo incrementos de la presión arterial media buscando tener presiones de perfusión cerebral más altas. O sea, puede resultar después con algunos problemas para el paciente. En cuanto a los sedantes también, de las guías del manejo del traumatismo craneoencefálico severo, pues habla acerca de utilizar altas dosis de barbitúricos para el control de la hipertensión intracraneal refractaria, ya después de no poderse haberse controlado con sedación convencional. Muy bien, como les comentaba, las indicaciones en esta serie de pacientes, de 1000 pacientes que se publicó en Acta Neurochirúrgica del 2006, una serie de pacientes en España, 1000 casos, y como podemos ver, el traumatismo craneoencefálico, pues prácticamente fue más de 2/3 de los pacientes son los que ocuparon el monitoreo. Le siguió con un 11%
la hemorragia subaracnoidea, y ya con niveles más bajos, pues bueno, el hematoma intracerebral, por un accidente cerebrovascular hemorrágico, y hidrocefalia, malformaciones arteriovenosas, meningitis, ya en cantidades mucho más bajas. Pero vemos aquí como entre la segunda causa más frecuente de monitoreo puede estar la subaracnoidea por ruptura de aneurisma. La de la malformación quedó muy abajo. Esta seguramente pues es la del aneurisma. Muy bien. Y en otra serie de 631 pacientes de Turquía, de un grupo de Turquía, vemos como también el 48%, aquí pues es un porcentaje más bajo, ¿verdad? Fue en traumatismo de cráneo, y le continuó el accidente cerebrovascular con un 26%, y luego la hemorragia subaracnoidea. Básicamente estamos hablando entonces del traumatismo craneoencefálico severo y el accidente cerebrovascular, ya sea hipertensivo o sea por alguna ruptura de algún aneurisma. Estos casos, pues, son casos ahí del Hospital 21, o sea, no hay duda, estos casos ni siquiera la duda, hay que operar y hay que considerar la posibilidad de, la recomendación de hacer un monitoreo de la presión intracraneal por el alto riesgo de desarrollar hipertensión intracraneal. Un caso ahí de un paciente que le cayó una estructura metal, una grúa, y le golpeó con exposición de masa encefálica. Son de los casos que hasta cierto punto uno pues debería considerarse hacer monitoreo. En este paciente se consideró esa posibilidad. Sin embargo, aquí por la cuestión de que hubo exposición de masa encefálica no se puso el catéter de PIC, pero si hubiera sido una lesión que no hubiera habido exposición de masa encefálica, probablemente sería una posibilidad. Muy bien, las ventajas del monitoreo de la presión intracraneal son muchas, pero yo creo que la más importante de todas, y que he escuchado por ahí que algunos compañeros han dicho, es el monitoreo de la presión intracraneal es una herramienta diagnóstica, no es una herramienta terapéutica. O sea, nos va a permitir o nos va a alertar de realizar un estudio de imagen antes de lo que pensábamos. Nos va a permitir cambiar la estrategia de tratamiento, si no está funcionando, subir a otra escalar, o incluso yo creo que una muy importante, evitar la realización de una craniectomía innecesaria, porque a veces puede ser que con el monitoreo evitemos una craniectomía que no se ocupaba realmente. Entonces, y también cuando estamos con el tratamiento médico intensivo, si no funciona ya con el coma barbitúrico, pues bueno, ya como un último recurso, pues el tratamiento quirúrgico. Pero ya tenemos ese alerta, ¿verdad? Desventajas, pues la neuroinfección, el sangrado o hemorragia, que es un riesgo, alguna falla técnica, pero pues la falla técnica no pasa de que no obtengamos la información necesaria, ¿verdad? Recordar que ha habido dos estudios multicéntricos importantes, el DECRA y el RESCUE-ICP, que se basaron básicamente en el monitoreo de la presión intracraneal para tomar decisiones en cuanto al tratamiento. En el caso del DECRA, fueron con cerca de 150 pacientes de Australia, Nueva Zelanda y Arabia Saudita. Y aquí en este estudio fueron 8 años de investigación, fue una cirugía con cranectomía bifrontal, y aquí pues se consideró como criterio para realizar cirugía pues que estuviera arriba de 20 milímetros de mercurio la presión intracraneal y por más de 15 minutos durante 1 hora. Y el seguimiento fue durante 6 meses de los pacientes. En el RESCUE-ICP de la cranectomía que se hizo posteriormente, publicada en el 2016, pero que fueron 10 años, aquí fueron 200 pacientes prácticamente del grupo médico y del grupo quirúrgico. Y aquí sí hubo pacientes que se hizo cranectomía bifrontal y cranectomía unilateral. Pero aquí el punto de quiebre para decidir si era quirúrgico o no fue la presión intracraneal arriba de 25 milímetros de mercurio, y había un margen de 1 a 12 horas para si persistía en ese tiempo la presión, pues realizar el procedimiento quirúrgico. Y el seguimiento posterior de esos pacientes fue hasta de 24 meses, fue más tiempo que el DECRA.
Muy bien, aquí vemos pues las características de los grupos del DECRA, lo que es, hacia grandes rasgos, la cranectomía descompresiva bifrontal. Y básicamente aquí vemos cómo pues, se abre la dura madre, incluso aquí no se ve abierto, pero se abre la dura madre. Ahí en el UMAE 21 nosotros prácticamente no hacemos este procedimiento, no lo consideramos de utilidad, sinceramente, hacemos cranectomías unilaterales. En el estudio eso sí, de la presión intracraneal, lo que sí se pudo ver es que en los pacientes que siguieron con tratamiento médico, pues siguieron con presiones altas o presiones cerca de los 20, pero ya el paciente con cranectomía descompresiva, pues sí tuvo una disminución de la presión intracraneal. Mas, sin embargo, eso no significó que el que haya bajado la hipertensión intracraneal lo haya sido muy efectivo, se haya reflejado en resultados postquirúrgicos aceptables. Fue prácticamente igual entre ambos grupos. Sí, disminuyó la estancia en la unidad de cuidados intensivos y disminuyó la presión intracraneal hasta cierto punto, pero el detalle aquí fue que hubo pacientes en estado vegetativo, más grupo de pacientes en estado vegetativo en los pacientes que fueron operados con cranectomía. Y este estudio, bueno, fue hecho por un intensivista, el doctor Cooper. Entonces, quién sabe si había un poquito de sesgo, pero realmente 20 milímetros de mercurio es una cifra prácticamente normal. O sea, realmente tiene que estar arriba de 20 para pensar en que se tiene que hacer una cranectomía descompresiva. Al final del tiempo, pues termina casi en cuanto a la recuperación funcional, casi ambos grupos terminaron igual, tanto el de la cranectomía descompresiva como el tratamiento estándar médico. Aquí tenemos, este ya es del Rescue ACP, es el estudio randomizado del quirúrgico con cranectomía de los pacientes con hipertensión intracraneal postraumática. Y este se realizó básicamente en Europa, encabezado por el doctor Hutchinson en Inglaterra. Y aquí ya, además de aquí entonces ya el pico de presión intracraneal fue de 25, ya no de 20. Y tenemos 200 pacientes de grupo quirúrgico, 202 contra 196 del médico, prácticamente igual. Y lesiones ocupativas o masas ocupativas, estoy viendo que, o sea, se vio que fue un porcentaje bajo, menos del 20% o cerca del 20% en ambos grupos, pero existía un daño difuso en un porcentaje mayor de 2/3 partes, si no es que 3/4 partes de los casos. O sea, no fue un estudio donde se hubieran visto hematomas o lesiones ocupativas con desplazamiento de línea media, eran básicamente, pero es un estudio multicéntrico. Y aquí en este estudio multicéntrico internacional se hicieron 3 etapas de manejo de tratamiento, entre las iniciales, por lo básico, ¿verdad? La sedación, la ventilación controlada, la presión arterial, también que se mantuvieran presiones arteriales medias de 90, ya se empezaba a hacer el monitoreo de la presión intracraneal y teniendo como punto de quiebre 25 milímetros de mercurio. La analgesia, en algunos casos, pues las relajaciones muscular también estaba indicado, y obviamente la elevación de la cabeza. Si esto persistía o estaba cerca de 25 milímetros de mercurio, entonces pasábamos a la etapa del uso de la ventriculostomía, el uso de manitol, de soluciones hipertónicas. Todavía en este tiempo se recomendaba el uso de diuréticos de ASA, que después vamos a ver que ya no se recomienda actualmente, pero en ese tiempo se recomendaba todavía el furosemide, la hipotermia todavía también ahí en ese tiempo, en esa etapa 2, pero los barbitúricos todavía no. Si el paciente persistía por más de 1 hora o hasta 12 horas con la PIC arriba de 25, entonces ya había que tomar 2 decisiones, ¿verdad? Incrementar manejarlo con barbitúricos y ver la respuesta a los barbitúricos, o en un momento dado, si había algún estudio que mostraba alguna lesión ocupativa, pues tener que hacer una cirugía descompresiva en un momento dado. Entonces, ese era el punto los puntos que se manejaban en
ese estudio multicéntrico. Entonces aquí tenemos pues una cranectomía convencional, la bifrontal que hemos visto ahorita, que la bifrontal pues fue la que se usó en el DECRA. Aquí ya se combinó, aunque aquí como quiera todavía la cranectomía bifrontal predominó sobre la cranectomía unilateral. Y aquí vemos cómo en los grupos el manejo, ¿sí?, fue básicamente con barbitúricos el 87% de los casos del grupo que se dio tratamiento médico contra 9.4 de los pacientes que fueron tratados quirúrgicamente. Y luego, en cuanto al tratamiento quirúrgico, obviamente en el grupo médico no se aplicó, pero en los pacientes la bifrontal prácticamente fue 2/3 partes de los casos y cranectomía unilateral el 37%. Y este artículo se publicó en el 2016. Aquí estamos viendo cómo las conclusiones, ¿verdad? Se logró disminuir la mortalidad, pero hubo altos porcentajes de pacientes en estado vegetativo y con discapacidad severa baja y discapacidad severa alta, comparados a los del grupo de tratamiento médico. Entonces ahí es donde también pues se cuestiona, ¿verdad?, algunos de los resultados, como vemos aquí en la gráfica. En negro son los pacientes, el grupo de mortalidad. Entonces vemos cómo hubo más mortalidad, sí, en el grupo de tratamiento médico que en el quirúrgico. O sea, murieron menos. Pero aquí en lo que es mostaza y rojo, tenemos los pacientes en estado vegetativo, que son mucho más que los del grupo médico, y también pacientes con discapacidad severa. Entonces, y lo mismo el seguimiento a los 12 meses, esto fue a los 6 meses. A los 12 meses, prácticamente los mismos resultados. Entonces, y la recuperación funcional que vienen a ver en azul, en celeste y azul, prácticamente son los mismos. Entonces, sí disminuyó la mortalidad, pero ¿con qué calidad de vida? Entonces es lo que a veces también se cuestiona. Muy bien. En el 2019, más recientemente, en Seattle hubo otro consenso y en este se estableció un algoritmo de tratamiento de los pacientes también en cuanto al monitoreo de la presión intracraneal y estableciéndose como algunos puntos importantes o de alarma, ¿verdad? El que el paciente, las pupilas, la asimetría, la presencia de alguna lesión motora focal, la presencia de la tríada de Cushing, que el paciente si sufre algún deterioro en su escala de Glasgow en un lapso corto de 1 o más puntos, son puntos así de quiebre o importantes. Aquí, aunque las recomendaciones es el uso a veces en la sala de urgencias, bueno, intubarlos, algo de hiperventilación y bolos de soluciones hipertónicas, pues hay que tomarlos en cuenta a veces como algún problema que puede hacer que una epidural crezca, a veces puede ser contraproducente, entonces hay que ver esa situación. Y ver otras opciones, otras posibilidades, ¿verdad?, de que pueda haber de hipertensión intracraneal, no solamente por el mismo traumatismo. Y se establecieron 3 etapas básicamente de manejo. Una etapa o nivel 1, en donde básicamente se hace énfasis en la sedación y la analgesia. Mantener la PaCO2 entre 35 y 38, manejar bolos intermitentes de manitol, al igual que bolos intermitentes de soluciones hipertónicas, o sea, no manejar soluciones continuas. Aquí ya la recomendación es manejar bolos y no soluciones continuas, tanto de soluciones hipertónicas como de manitol. Si contamos con una ventriculostomía, pues hacer el drenaje de líquido cefalorraquídeo, el manejo, por lo menos por una semana, de anticonvulsivos profilácticos es hasta cierto punto también recomendable. Y también en esta etapa el monitoreo electroencefalográfico, si se cuenta con el BIS, también es muy importante, sobre todo para saber si estamos haciendo una adecuada sedación. En el nivel 2 o etapa 2 de manejo del tratamiento de estos pacientes, pues ya hay que bajar un poquito más la presión parcial de CO2 de 32 a 35, la recomendación. Y ya entonces se recomienda la relajación muscular o la parálisis neuromuscular. Y se empieza a hacer lo que se llama el reto del incremento de la presión arterial media. ¿Qué es eso?
pues esa base de inotrópicos y vasopresores, incrementar la presión arterial media de manera tal que mejoremos la presión de perfusión cerebral, pero hay que hacerlo por no más de 20 minutos y hay que hacerlo gradualmente de 10 en 10. Ni tampoco pasarse mucho porque entonces entramos en una fase donde hacemos más daño que beneficio. Y no por simplemente subir la presión arterial media voy a mejorar la presión de perfusión. Entonces es algo muy importante. Ya en el nivel 3, ya estamos hablando de un paciente que requiere o del inicio de coma inducido a base de tiopental o pentobarbital o de una craniotomía descompresiva secundaria. Y hasta este nivel 3 es donde se recomienda la hipotermia, ya no en etapas más atrás, como en el Rescue ICP, que era ya desde nivel 2. Aquí ya es hasta el final y solamente hasta los 35 grados centígrados, no más, porque podemos causar problemas sistémicos. Esto es lo que estuve ahorita mencionando, los bolos, soluciones hipertónicas, tanto del manitol como las soluciones hipertónicas, los anticonvulsivos profilácticos, el CO2 ya en el nivel 2, bajarlo un poquito, 32-35, la parálisis neuromuscular y el aumento arterial de la PAM, la presión arterial media, y sobre todo estar siempre teniendo en mente la fórmula de que la presión de perfusión cerebral adecuada es de 60-70 milímetros de mercurio. En el nivel 3, como mencioné, como inducido con pentobarbital, tiopental, hipotermia con medios físicos de hasta 35 o 36 y la craniotomía descompresiva ya como un último recurso. Algo muy importante también interesante que se menciona es en cuanto al monitoreo de la presión intracraneal, no se recomienda el uso de, y viene aquí lo que les comentaba, el manitol solamente por bolos, no por infusión continua. También el uso de terapia hiperosmolar, también en bolos. No se recomienda el drenaje de lumbar, de líquido cefalorraquídeo, pues eso puede acelerar la herniación si hacemos eso. Y viene aquí la furosemide. Aquí ya no viene la furosemide, o sea, viene como prácticamente no la recomiendan, al igual que los esteroides, que eso ya desde hace muchos años se recomendaba. Y la temperatura no menor de 35, o sea, tiene que ser 35 o un poquito, entre 35 y 36. Y no manejar tampoco dosis muy altas de propofol, o sea, hay límites, ¿sí? Igual el CO2 no hay que bajarlo que esté por debajo de 30 y tampoco, o sea, tratando de buscar mejorar la presión de perfusión cerebral, hacerlo por arriba de 90, es lo que les comentaba que puede resultar contraproducente. Y ahí mismo en Seattle hicieron un semáforo de manejo de monitoreo, donde el rojo es donde no recomiendan el retiro del monitoreo de presión intracraneal. Y podemos ver cómo aquí se maneja lo que es la escala motora de Glasgow, ¿sí? Entre más bajo, ¿sí? Y que tienen pupilas anormales, pues se recomienda que dure más el tiempo del monitoreo, ¿sí? Hasta después de las 72 horas aparece ya en verde pacientes que llegaron en estas condiciones. Si el paciente llegó con una escala de conciencia, perdón, respuesta motora alta como 5 o 6, con pupilas normales, pues podemos ver cómo rápido se puede recomendar el retiro del monitoreo de la presión intracraneal. EML significa evacuación de masa ocupativa, o sea, de hematoma. Entonces, ese es uno de las recomendaciones en el caso de pacientes que no desarrollaron hipertensión intracraneal, porque esto es muy importante. Llegaron con estas circunstancias, pero no desarrollaron hipertensión intracraneal. Entonces, hasta cerca de las 48 horas todavía, un paciente que llegó en estado de coma profundo, aunque no haya hecho hipertensión intracraneal, tiene que seguir con monitoreo. Y aquí vienen ya los diferentes semáforos dependiendo hasta qué nivel llegaron en cuanto a los tratamientos, ¿sí? Aquí tenemos también cuando llegaron al nivel 2 o 3, o sea que ya se operaron, cómo dura un poquito más los pacientes que llegan con pupilas anormales y con posturas o respuestas motoras más bajas, ya en los niveles, y la sedación también es otro punto, ¿verdad? A medida que están en una escala más baja de estado de conciencia o respuesta motora, pues tienen que durar intubados más tiempo. Muy bien. Aquí tenemos
lo que es el monitoreo, lo más frecuente que hay ahorita es, o sea, ese fue el semáforo. Pero en este caso del grupo de España, vemos aquí las gráficas donde aparece lo más frecuente, o sea, en 3 días y hasta incluso 9 días fue el tiempo que duraron con monitoreo. Pacientes politraumatizados, como este que está todavía internado en el Hospital 21, con trauma cronocefálico, con trauma torácico severo, hemotórax, contusiones pulmonares, trae estas lesiones en la tomografía y fractura temporo-occipital derecha. Pues fue un paciente, aquí estamos viendo un hematoma epidural pequeño, pero que requiere. Este es un paciente que definitivamente llegó a un grado de 7 y aquí tenemos la PIC, como está ahí corriendo y vemos cómo está sobrepasando los 20 milímetros de mercurio y este paciente estuvo en sedación actualmente. Ayer se inició coma inducido y está mucho mejor. Aquí tenemos ya el día de hoy con el coma inducido, cómo ya las PIC bajaron a 9 y vemos aquí las curvas cómo descendieron por debajo de 20 prácticamente con el coma inducido. Aquí vemos el tiempo, 3 horas, 6 horas, 9 horas. Estas son las ondas de Lunda. Herida por proyectil de arma de fuego son casos, ya para terminar, de una paciente que ocupó ahí una monitoreo de la presión intracraneal, que fue muy importante. Este fue medio privado, pero creo que el monitoreo, si no se hubiera hecho, los resultados no hubieran sido buenos. Aquí vemos el sitio de entrada. El 5.º día hizo edema cerebral severo y fue una paciente que requirió cranectomía descompresiva. Si no se hubiera si no hubiera tenido yo el monitoreo, la verdad no hubiera detectado el edema cerebral que desarrolló y probablemente no hubieran sido los mismos resultados. Este es otro caso. Esta es una paciente que recientemente operé hace una semana. Hoy se dio de alta, ingresó hace una semana, es un hematoma subdural agudo. Una paciente que llegó en grado de 7 con hemiplegia derecha, localiza el dolor, anisocoria izquierda, fue atropellada, 19 años, desplazamiento de línea media de 9 milímetros aproximadamente, y se hizo una cranectomía descompresiva. Ahorita les voy a mostrar, ahí estamos estimulando, no localiza, o sea, trae su hemiplegia, perdón. Muy bien. Ahora aquí lo interesante es, de ese mismo lado hicimos una medición de la presión intracraneal, simplemente como yo utilizo el tornillo, el estilete y el monopolar para perforar la dura. Es una forma donde hay menos riesgos de hacer laceración de la dura. Y ya atravesándolo ya pues podemos introducir el tornillo. Y esta fue la presión intracraneal que registró. Todavía no le hicimos la cranectomía descompresiva y traía 49 y vemos cómo aquí la P2 está prácticamente por encima de P1. Entonces definitivamente esta paciente pues tuvimos que operarla. Aquí está la cirugía, la video transoperatorio, como al abrir la dura es la región temporal, el lado izquierdo. Sale pues obviamente el hematoma. Obviamente este paciente pues al ver la tomografía es de indicación quirúrgica, pero quisimos ahí, le íbamos a poner un catéter de PIC y quisimos ahí hacer una demostración de cómo estaba la presión intracraneal. Acá tenemos ya la apertura de la dura, de forma más extensa. Un hematoma bastante grande. Y decidimos colocarle del lado contralateral, porque es una cráneo amplia, el catéter de PIC. Pero ahorita aquí estamos mostrando ya sin el hematoma, pusimos el Duragem, que tenemos ahí afortunadamente en el Hospital 21. Y aquí del lado derecho, eso fue el lado izquierdo, del lado derecho pusimos el
el catéter de PIC parenquimatoso. Aquí estamos viendo el tornillo ya puesto después de haber hecho el microtrépano, la introducción del catéter de PIC, de registro ahí de la... Y estamos viendo ahí cómo, así con los dedos, discretamente se aprieta el catéter, no tiene que ser muy fuerte. Y hay que fijarnos aquí que el punto rojo quede en este nivel. Y ahí ya la PIC, habíamos visto 49 antes de la cráneo, y vamos a ver cómo después de la descompresión trae 13 milímetros de mercurio. Después en la unidad de cuidados intensivos, a los 2-3 días todavía la PIC bajó un poco más. Aquí está la cráneo descompresiva. Y le hicimos una técnica que estamos haciendo. La paciente el día de antier, ya hoy se fue, en menos de una semana. Esa paciente que llegó a un Glasgow de 7 ya se fue a su casa y está platicando ella, algo desorientada, pero y con algo de monoparesia inferior derecha. Riesgos de infecciones, Staphylococcus epidermidis son los más frecuentes en las series que se describen. Y que son las situaciones que tenemos que cuidar. También los estreptococos, pero principalmente los estafilococos. Complicaciones de la colocación, pues, o riesgos, perdón, complicaciones, infecciones, meningitis, complicaciones técnicas, la ruptura, desconexión del transductor del catéter de PIC, sangrados. Contraindicaciones para la colocación del catéter de PIC. Pues básicamente los de siempre, o sea, una coagulopatía, un INR arriba de 1.5, trombocitopenia menos de 100,000, pacientes con inmunosupresión patológica o iatrogénica, son pacientes de alto riesgo de infección, entonces hay que evitar en esos pacientes. Pacientes con fracturas y hundimientos expuestos con fístulas de líquido cefalorraquídeo, y también, pues hasta cierto punto no es una contraindicación absoluta, pero no es recomendable en pacientes de la tercera edad, ya que pues estos pacientes tienen habitualmente un compliance cerebral muy importante y no es necesario. Y bueno, aquí es un trabajo que presenté el abstract en Toronto en agosto del 2018, algo que estoy haciendo. Esta paciente que presenté ahorita es la número 91, pero en Toronto presenté una serie hasta 70 todavía. Presenté un póster también. Pacientes en esta serie que llevo son una recuperación funcional del más del 82-83%, aquí comparando con otras estadísticas de otros autores o de series así de algunos otros casos.